sí, voy a comenzar a grabar, después de que ya hicimos nuestra primera sesión de clases donde revisamos toda la calendarización, las fechas, ¿no es cierto? Ya nos pusimos de acuerdo, nos conocimos también un poquito. Entonces ahora vamos a empezar a ver la segunda parte de esta presentación que yo les preparé, que va a estar en el aula, como les dije, yo ya tengo habilitada el aula, de hecho de ahí saqué los correos de usted y todo. Así que vamos viendo esta parte. Déjenme presentar en formato presentación. Listo. Entonces, esto tiene por objeto esta parte en que nosotros hagamos solamente un repaso de lo que ustedes ya han visto, de lo que ustedes ya revisaron con la profesora Javiera. Entonces, lo primero es esto, es comparar, ¿no es cierto? Porque ustedes vieron anteriormente lo que es costeo por proceso, o sea, perdón, costeo por órdenes de trabajo, por orden específica de fabricación, y ahora estamos viendo lo que es costeo por proceso. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una comparación entre ambos? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de costeo por órdenes de trabajo, en donde hay unidades que son distintas, pero identificables de un bien o servicio, y aquí nos dan algunos ejemplos, máquinas, casas hechas de acuerdo con las preferencias de un cliente, y también un sistema de costeo por proceso, en donde son masas de unidades que son idénticas o similares de un bien o servicio. Y aquí nos ponen como ejemplo procesamiento de alimentos o de sustancias químicas. ¿Ya? Entonces, si comparamos, y esto lo revisamos, ¿no es cierto? El costeo por órdenes de proceso está orientado a lo que son las unidades específicas, a productos, ¿no es cierto? Que son productos o servicios, o como yo les comentaba el caso de AESKenet, en donde habían trabajos específicos de mantenimiento. Y para ello se generaba, cada trabajo tenía su orden de trabajo asociada a una orden de compra y a una solicitud de pedido. Ese es como el proceso para poder generar una orden de compra. Y se asocia a una orden de trabajo y después uno lista las órdenes de trabajo y te aparecen todos los costos que están asociados a ese trabajo. En cambio, cuando es costeo por proceso, como son unidades que son iguales, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos esta diferenciación, sino que tomamos los totales, ¿no es cierto? Y los vamos a dividir por las cantidades de unidades producidas. Entonces, tenemos el costeo por orden de trabajo y por proceso, dice, en un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los trabajos individuales usan diferentes cantidades de recursos de producción, obviamente, y por lo tanto sería incorrecto costear cada trabajo al mismo costo promedio de producción, que es lo que sí hacemos cuando hacemos costeo por proceso. Dice, en contraste, cuando una serie de unidades idénticas o similares de productos o servicios se elaboran en masa, en vez de procesarse como trabajos individuales, se usa el costeo por proceso. ¿Para qué? Para calcular el costo promedio de producción de todas esas unidades. Esa es la forma en que vamos a costear. Saco el costo promedio, cuando tengo un costeo por proceso, y el costo unitario, ¿no es cierto?, cuando es o por orden de trabajo, cuando es por orden de trabajo o por orden específica de fabricación. Aquí la pregunta es, ¿cuándo son adecuados los sistemas de costeo por proceso entonces? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuándo es adecuado aplicar un sistema de costeo por proceso? Cuando son la producción de muchas cantidades de un producto. De un mismo producto, ¿verdad? Porque pueden ser muchas cantidades, pero de productos distintos. Pero acá tienen que ser productos similares, ¿no es cierto? Similares o idénticas. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Dice, una empresa que fabrica celulares y tiene 2 departamentos, ensamblado y prueba. No tiene un inventario inicial, pero en enero del 2012 ensambló 400 unidades y las transfirió al departamento de prueba. Entonces analizamos los datos y vemos que inventario inicial no tiene, que las que empezó en enero son 400 y las que terminó y transfirió en enero son 400. Por lo tanto, tampoco hay un inventario final o productos en proceso. Veamos los costos. Nos dicen que los costos para el mes de enero, ¿no es cierto?, son 32.000
de los materiales y los costos de conversión, que sabemos que son el de la mano de obra y el CIF, son 24.000. Eso hace un costo de 56.000. Veamos el costo del material directo por unidad. ¿Cómo calculamos eso? Es lo que nos enseña el costeo por proceso, a poder determinar el costo unitario. Entonces tomamos nuestro costo de 32.000 y la dividimos de las 400 y me da 80 pesos por cada unidad de material directo. Y el costo de conversión, que son los 24.000, también las dividimos por las 400 y me da un costo unitario de 60. Es decir, el costo del departamento de ensamblado por unidad es de 140. ¿Sí? Ahí estamos claros. Suponemos que cada unidad es idéntica y por lo tanto todas las unidades reciben la misma cantidad de costos de materiales directos y de costos de conversión. Es lo que recién acabamos de ver, ¿verdad? No hay que hacer una diferencia, una separación. Por lo tanto, yo tomo los totales y divido del total de unidades. Total de costo divido total de unidad y calculo mi costo unitario. ¿Qué pasa ahora? Sí, en este mismo ejemplo, pero ya en el mes de febrero, dice, la empresa coloca otras 400 unidades de celulares en producción, ya que todas las unidades que se colocaron en producción en enero estaban totalmente ensambladas. No existe inventario inicial de unidades parcialmente terminadas en el departamento ensamblado, al 1 de febrero. Algunos clientes ordenan tarde y por consiguiente no todas las unidades empezadas en febrero se terminan al final del mes. Tan solo 175 unidades se completan y se transfieren al departamento de prueba. Entonces, en el mes de enero teníamos que se iniciaron 400 y se terminaron 400. Perfecto. Pero ¿qué va a pasar en el mes de febrero? Empezaron en febrero otras 400 unidades, solamente se terminaron y se transfirieron 175, ¿ya? Y quedaron en proceso 225, obviamente, ¿no es cierto? Que es la diferencia. El material directo suponemos que siempre se aplica al principio, por lo tanto el material directo es un 100%. Y el costo, ¿no es cierto? Van a ser, tomando, que son los mismos costos que tenemos acá, los 32.000, ¿ya? Pero veamos el costo de conversión. El costo de conversión dice que, alguien dice que tienen un 60% de avance. Entonces, ¿cómo aplicamos este costo de conversión? Que es la mano de obra y el CIF. Nosotros decimos que tenemos terminadas 175 unidades, por lo tanto esas 175 tienen el costo de conversión. Pero de estas 225 que están en proceso, es aquí donde yo necesito saber cuánto costo de conversión tienen. Me dice que tienen el 60%, o sea que el 60% de estas unidades yo le puedo imputar ya su costo de conversión. Entonces tomo las 225, las multiplico por el 60% y me dan 135. Tengo 175 que son terminadas y transferidas, más de estas 225, tengo 135 unidades, un 60% de ellas, a las cuales yo le aplico el costo de conversión. Si sumo ambas, ¿no es cierto?, me da 310, y 310 por 60 pesos, que es el costo, si nos devolvemos aquí, es el costo de conversión unitario, es 60, me da 18.600. Sumo ambos valores y tengo un costo, ¿no es cierto?, de 50.600. ¿Alguien me está preguntando algo por el chat? ¿Parece? No, a ver. Que no lo puedo ver aquí. Sí. No, lo de enero no se transfiere. Se termina en enero. Queda listo ahí en enero. Aquí la pregunta es la siguiente. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan el análisis. Porque esto, ¿no es cierto?, va a estar determinado, va a estar calculado a través de una ERP. Pero yo quiero saber aquí, que alguien me diga, ¿quién determina este porcentaje de avance? ¿O cómo se determina ese porcentaje de avance? Porque los ejercicios les dan, ¿no es cierto?, les dicen un 60, un 40, un 30, un 20, pero ¿han analizado cómo se determina este porcentaje? ¿O quién determina ese porcentaje? Porque estamos hablando de costos de conversión. O sea, estamos hablando de mano de obra y de CIF. Y ya dijimos, ¿no es cierto?, que el CIF tiene su complejidad respecto de la mano de obra y la materia prima, que es más fácil de identificar. Pero son costos indirectos.
Y al ser costos indirectos, tienen su complejidad para poder identificarlo. Entonces, ¿cómo se determina este porcentaje? ¿Quién lo determina? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense que ustedes son control de gestión. Yo necesito que ustedes vayan haciendo análisis. No me interesan tanto los números, me interesa lo que ustedes van analizando. ¿Mm? Yo creo que cada departamento tiene como una estructura que sigue para poder decir cuándo está al 100% ingresado cada elemento del costo. Ya, o sea, tú me dices, por ejemplo, aquí que es el departamento, el departamento de ensamblado. ¿Quién del departamento de ensamblado dice, sí, los costos, la mano de obra y los costos indirectos, aplícale un 60? Es más o menos lo que llevamos de avance, 60. ¿Así? Se cortó, no escuché. Como ver así como, si este es un teléfono, ver, ya, le falta solamente la carcasa, o le falta la carcasa y un poquito más, entonces el 60. Claro, ya, está bien lo que tú estás diciendo. Eso, pero eso igual es como casi alogímetro, ¿no es cierto? No, no hay como Sí, una en verdad sí. no es una técnica, o sea, ¿dónde está el sustento? Si yo quiero hacer el control sobre eso, tengo que ir a buscar a la persona que dijo y tengo que entender por qué ahora dice que es un 60 y supongamos que sea otro modelo y también le falta la carcasa y la otra parte que dijiste tú y me dice que es un 70. ¿A dónde está el común? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo después voy a controlar eso? ¿Dónde está establecido como política, como estándar? No está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Y es así, como tú dices, o sea, ¿quién determina? Es el encargado, un supervisor, en donde ya tanto tiempo trabajando en lo mismo, qué sé yo, sabe, ¿no es cierto? O ha definido, y lo más probable es que sea constante, el que repita y el que diga, mira, cuando le falta la carcasa o le falta tal cosa, tiene un 60. Y después si le falta esto otro es un 80 y si le falta no sé cuánto es un 90. Debe estar ya establecido. Pero la verdad es que eso también, ¿sí? Eso debería estar así como estipulado por la empresa, ¿o no? Así Exacto. como previamente, y O si sea, no, debería hacerse para un exacto, control. exacto. O sea, si tú no encuentras esa política escrita, ya partimos mal, ¿cómo vamos a hacer control? Imagínate que el supervisor, que es el que define este porcentaje de avance, se enfermó y no está. ¿Quién va a hacer eso? Si no sabe cómo lo hace, si no está escrito. Eso es súper importante en el control de gestión, que esté escrito, de manera que si esa persona no está y viene otro, sepa y haya continuidad, ¿no es cierto?, en el proceso. Y lo pueda seguir haciendo de la misma manera, porque imagínate que esta persona se va y viene el otro y dice, no, es un 50. Oye, tiene impacto en nuestros costos y va a tener impacto en nuestros resultados y va a tener impacto, ¿no es cierto?, en el resultado general de la compañía, y ahí tú podés ir sacando un montón de otros impactos más que va a tener en toma de decisiones, efectivamente. Entonces, si yo quiero hacer control, tiene que estar escrito, tiene que estar en alguna parte, y si no, ¿qué es lo que hago? Obligo a que lo escriba, a que quede establecido. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, para que esto también no se haga así tan alogímetro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta estructura que son todos estos 4 informes que tenemos que hacer cuando estamos haciendo este proceso de sistema de costeo. ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo es estructurar también esta forma para poder costear. Pero ese porcentaje, como les digo, que siempre va a salir, tiene que también tener, por otro lado, su política, su estándar y que tiene que estar escrito, ¿ya? Entonces, estos informes de costeo son los que están acá. Son el plan de producción, primero,
Después hacemos el plan de producción equivalente, donde hablamos solamente de unidades, ¿no es cierto? Y el plan de costos por contabilizar y el plan de costos contabilizados. Aquí en el plan de costos contabilizados, ustedes ya saben que lo que determinamos es el costo total, ¿no es cierto? Monetario, plata. Antes de eso, ¿no es cierto? En el plan de producción equivalente vamos viendo las cantidades. Quiero saber cuántas unidades tiene materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Y cuando hago el plan de costos por contabilizar, lo que estoy sacando es el costo unitario, nada más. Entonces, después tomo estos dos datos y obtengo el plan de costos contabilizado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, esto es lo que quiero que entiendan, porque así es como yo se los voy a preguntar. Quiero que entiendan los conceptos. Entonces, el primero, que es el plan de producción, es solamente el cuadro, o sea, saber qué recibo, ¿no es cierto? Qué unidades son las que tengo por contabilizar y cómo las voy a contabilizar. Es tal como dice acá, de dónde vienen las unidades físicas, a dónde se fueron. En el plan de producción equivalente, muestra la cantidad de unidades totales terminadas que corresponde a cada unidad, considerando los factores de avance. Entonces aquí nosotros trabajamos solamente unidades, cantidades. ¿Cuántas están terminadas y transferidas? ¿Cuántas están terminadas y no transferidas? ¿Cuántas están en proceso? Pero solamente cantidades. Después, en el plan de costos por contabilizar, aquí está lo importante, es poder determinar el costo unitario. ¿Cuánto es el costo unitario de mi costo total? ¿Cuánto es el costo unitario para cada una, ¿no es cierto?, de las unidades, considerando los tres conceptos del costo, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y en el último, que es el último informe, que es el plan de costos contabilizados, yo asigno los costos para cada tipo de unidad trabajada. Entonces aquí yo voy a decir, esta cantidad de unidades por este costo me da un costo total de X. Entonces voy a determinar cuánto es el costo de mis unidades que han sido terminadas, cuánto es el costo de mis unidades que están en proceso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Ya. Los demás están porque me contesta una sola alumna. Ya, qué bueno, Felipe. Veamos aquí este caso. Como les dije, vamos a revisar los mismos casos que ya pasó y que ya vieron con la profesora Javiera. ¿Ya? No voy a introducir casos nuevos, quiero que ustedes entiendan la idea, por lo tanto, esos casos que ya tienen son los que vamos a seguir revisando, ¿ya? Y seguir analizando. Entonces tienen un primer caso, que es que se trataba de una empresa que fabricaba cohetes y que contaba con 2 departamentos que eran modelado y ensamble. Y en el mes de enero habían modelado 60.000 cohetes, terminaron 50.000 y 4.000 no fueron transferidos al departamento de ensamble. Las unidades que estaban en proceso tenían un 50% de avance y eran 10.000. Y en el departamento de modelado, el otro departamento, perdón, el departamento de modelado, se había incorporado el 100% de la materia prima. Y de las unidades que se comenzaron a ensamblar, aquí en nuestro departamento, 6.000 habían quedado pendientes y tenían un avance del 30%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nuestro primer informe, que es el plan de producción. Entonces, en ese plan de producción tenemos unidades por contabilizar. ¿Cuántas son las unidades? 60.000, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo las contabilizo? Tengo que hacer la diferencia. Entonces, ¿cuántas son las unidades que me quedaron en proceso? 10.000. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Cuántas son las unidades terminadas y no transferidas? Aquí dice 4.000. Por lo tanto, las unidades terminadas y transferidas son las 46.000, ¿no es cierto? Porque serían terminados 50 menos las 4.000, son las 46.000. ¿Sí? Después, vamos al segundo informe, donde tenemos el plan de producción equivalente, y les puse aquí el plan de costos por contabilizar para que podamos hacer la relación entre ambos. Entonces, en el plan de producción equivalente me traigo los mismos datos que hemos determinado en el primer informe. Las unidades terminadas y transferidas, las unidades terminadas y no transferidas, y la unidad en proceso. Aquí cuadro con los 60.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo cuántas unidades de estas tienen, a cuántas les incorporé materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación.
Las que están terminadas y transferidas tienen todo, ¿verdad? Tienen la materia prima, la mano de obra y el costo indirecto de fabricación, porque están terminadas. ¿Dónde está el tema? En las que son en proceso. Entonces, en las que son en proceso, que en este caso son 10.000, como dice que en el primer departamento se le entrega completamente, se incorpora el 100% de la materia prima, entonces las 10.000 tienen la materia prima. Pero la mano de obra y los costos indirectos, que son los costos de conversión, solamente nos señala que tienen un 50% de avance. Por lo tanto, aquí no le voy a incorporar materia prima y mano de y costos indirectos, perdón, no les voy a incorporar mano de obra y costos indirectos a las 10.000, sino que solamente a 5.000, porque son el 50%. ¿Ya? Eso, después que ya tenemos esta distribución de las unidades, ¿no es cierto? Y cómo se ha ido distribuyendo este costo, nos vamos al tercer informe, que es el plan de costos por contabilizar. Entonces, en este plan de costos, ¿qué es lo que hago? Digo, ¿cuáles son mis costos? Ya, aquí me lo dan, es un dato que está, ¿no es cierto? Y que va a estar en ese departamento también. Cuando, si nosotros lo vemos en la vida real, estos costos están claritos. Por lo tanto, se sabe cuál es el costo. Tenemos materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Perfecto, los traspasamos acá. Coloco mis unidades. Materia prima, aquí está, 60.000. Mano de obra, 55.000 unidades con mano de obra. Y costos indirectos, 55.000 unidades con costos indirectos. Entonces, ¿cuál es el costo unitario? Que es lo mismo que vi en el primer ejercicio, ese chiquitito que les mostré al principio. Entonces, solamente es dividir. Es decir, mi costo total dividido de las unidades, ya. Entonces, el costo unitario por materia prima es de 0,52. El costo unitario por mano de obra es de 0,657. Y el costo unitario por costo indirecto de fabricación es de 0,629. Es decir, el costo de mis unidades es de 1,806. Ese es el costo total unitario, ¿no es cierto?, por estas unidades, que va a considerar materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces ya tenemos las cantidades, ya hicimos nuestro plan de costos por contabilizar, ¿qué nos queda ahora? Los costos contabilizados. ¿Cómo lo hago? Tomo las unidades que tengo, los tipos de costos. Unidades terminadas y transferidas, unidades terminadas y no transferidas, y la unidad en proceso. Las unidades terminadas y transferidas, ¿no es cierto?, eran las 46 que teníamos adelante, y las no transferidas eran 4.000, ¿verdad?, que venían de acá. ¿Cuál es el costo unitario? El costo total, porque incorpora, como están terminadas y transferidas, incorpora materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Entonces, como ya determinamos en el paso anterior, aquí que era 1,806, ¿qué es lo que hacemos? Solamente multiplicamos. Entonces tengo, si multiplico, tengo 83.076 y estas otras son 7.224. Las unidades en proceso, que también las tenemos aquí adelante, ¿no es cierto? Las unidades en proceso, aquí están, 10, 5 y 5. Tienen 10, 5 y 5 tienen sus diferentes costos unitarios, que también los acabamos de determinar. Aquí están, por materia prima 0,520, por mano de obra 0,657 y por CIF 0,629. Entonces, por materia prima, traspasamos los mismos costos unitarios y obtenemos nuestros costos totales. ¿Para qué? Para saber cuál es el costo que tienen estas unidades en proceso en este departamento, que es el primer departamento, que es de modelado. Este monto de las terminadas y las transferidas es el que se traspasa, ¿no es cierto?, de modelado a ensamblaje. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Profe, ahí los 11.630 sería como el inventario inicial del próximo mes, ¿o no? Claro, este es el costo Sí, asociado, 11.630 es el costo que está asociado a nuestras unidades que están en proceso, las que tienen un, ¿cuánto dijimos? Un 50% de avance. Vamos al otro departamento, que es el departamento de ensamble. Entonces, ¿qué va a recibir este departamento del departamento de modelado? Tiene 46.000 unidades, que son las que va a recibir.
¿Y cómo se van a contabilizar estas unidades? ¿Qué es lo que son estas 46.000? Bueno, de esas hay terminadas y transferidas 40.000 y 6.000 que son las que quedaron en proceso. ¿Qué es lo que hago? Primero hago el plan de producción equivalente. ¿Qué es lo que quiere decir el plan de producción equivalente? Que en el fondo tengo que saber cuántas unidades, ¿no es cierto?, le estoy entregando. En este caso, la mano de obra y los costos indirectos, porque la materia prima ya fue asignada completamente en el primer departamento, en el departamento de modelado. Entonces, de las terminadas y transferidas, como están terminadas, transferimos todo. O sea, son las 40.000 que tienen mano de obra y las 40.000 que tienen costo indirecto de fabricación. ¿Sí? Porque están terminadas. El tema está, nuevamente, en las unidades en proceso. Aquí nos dice que tiene un avance del 30%. Eso quiere decir que en este departamento, a estas unidades en proceso, solamente debo considerar que el 30% de ellas yo le incorporé mano de obra y al 30% de ellas yo le incorporé costos indirectos de fabricación. 6 por 3, 18 son 1.800, ¿no es cierto? Entonces tengo un total de mano de obra para 41.800 unidades y un total de CIF para 41.800 unidades. Listo, me voy al paso 3. Veo cuáles son los costos y determino los costos unitarios. Tengo el costo anterior, que aquí son los 83, ¿no es cierto? Los que traíamos de acá. Aquí, los 83. Entonces, perdón, hay que hacer aquí. El costo anterior, diferenciamos. ¿Cuánto es? 83.000. ¿Para cuántas unidades? Para las 46.000. ¿Cuánto era el costo unitario? Lo que teníamos antes, el 1,806. Listo. Las nuevas. Tenemos mano de obra y tenemos los CIF, los costos indirectos de fabricación. ¿Cuánto es el costo total? Me lo están dando, porque como estamos en el segundo departamento, aquí está el costo total. Dice que son 35.700 y 31.920. Traspaso nomás esos datos. Y estas unidades las tengo del informe anterior, de la producción equivalente. Ahí está, 41.800 y 41.800. Entonces, calculo los costos unitarios, haciendo la división, y me da un 0.854 y un 0.764. Sumo todo esto y me da 3.424. Perfecto. Entonces, ahora me voy a ver cuánto es el costo. O sea, el costo voy a poder determinar, como este es el último departamento, este ya no es un costo de transferencia, sino que es un costo de venta. ¿Ya? Entonces, veo mis unidades terminadas y transferidas. ¿Cuántas eran? Lo traigo de antes, ¿no es cierto? La información son 40.000. ¿A qué costo? A este, al costo completo. 3.424. O sea, eso me da 136.960. Y las unidades en proceso, bueno, las unidades en proceso tienen un costo anterior, ¿no es cierto? Por las 6.000 unidades, y ese costo anterior es el costo unitario 1,8. La mano de obra, que eran las 1.800 que teníamos en el plan de producción equivalente, ¿a qué costo? A este. La mano de obra dice que son 0.854 el costo unitario. Y el CIF, que también eran 1.800, ¿no es cierto?, unidades a las cuales le incorporé CIF, tienen este costo unitario, 0,7. Entonces multiplico, ¿no es cierto?, y tengo que mis unidades en proceso quedaron con un costo de 13.748. ¿Sí? ¿Y cuál es mi costo de la venta? Esta, el de las unidades terminadas y transferidas, es decir, los 136.960 pesos. Este es el primer ejercicio que ustedes vieron, donde es sencillo porque no hay un inventario inicial, ¿no es cierto? No, tampoco estamos hablando de ningún método de costeo, solamente estamos analizando cómo tenemos que hacer estos 4 pasos, ¿no es cierto?, a través de estos 4 informes para poder llegar a determinar cuál es mi costo total. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Para qué quiero saber esta información? Porque además de que nosotros, como control de gestión, tenemos que saber las etapas para poder ver si hicieron bien el proceso, tenemos que poder analizar este costo, que es el costo de la venta, el costo donde va en el estado de resultado, el costo de lo vendido. Tenemos los ingresos de explotación, que son las ventas, después tenemos el costo de venta,
y por diferencia determinamos nuestro margen, nuestra ganancia, ¿verdad? Y a eso después le agregamos otros gastos y otras ganancias que no son del giro y llegamos a la utilidad final. Pero lo que nosotros queremos determinar aquí es que con este sistema de costeo, que es costeo por proceso, que es costeo donde son todas las unidades iguales, ¿yo qué es lo que hice? Tomé el total de unidades y los dividí de este costo. Y puedo sacar los costos unitarios. Entonces después, dependiendo de la cantidad de unidades que yo termine, voy a saber, como ya tengo determinado el costo unitario, voy a saber cuánto es el costo de venta. ¿Ya? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos inventario inicial o tenemos inventario final? Antes de analizar eso, quiero comentarles que en esta NIC, yo sé que ustedes no son contables, pero tienen que saber igual de contabilidad, de manera que cuando tengan una duda, también sean capaces de ir a buscar esta norma, leerla, ¿no es cierto?, y poder entenderla, para después, ¿no es cierto?, que derive en todo el proceso de control que van a tener que hacer. Pero si no entiendo, si no conozco, es muy difícil que pueda hacer un buen proceso de control de gestión. Entonces yo les digo que si ustedes revisan una NIC, la pueden buscar, no sé, en Google les va a aparecer, y se van al párrafo 25 de esa norma, nos habla de estas fórmulas de cálculo de costo. Así se llama, dice, fórmulas de cálculo de costo. Entonces nos dice que el costo de los inventarios se asigna utilizando dos métodos, el FIFO y el precio medio ponderado. ¿Por qué no el LIFO? Que ustedes también les hablaron sobre el LIFO. Porque el LIFO, dentro de lo que son las normas internacionales de información financiera, no está aceptado. Fue derogado, se sacó. Por lo tanto, las empresas, ¿por cuáles sistemas van a optar? Por cualquiera de los dos que está permitido, que es el FIFO o el precio medio ponderado. Porque es lo que contablemente las normas te dicen que tú tienes que utilizar. O utilizas el FIFO o utilizas el precio medio ponderado. Pero si utilizas LIFO, no va a estar correcto porque cuando te hagan auditoría o cuando tú presentes tu estado financiero a la CMF, van a ser objetados porque no está permitido usar ese método de costeo. ¿Ya? Y eso, ustedes van a decir, ya, profe, pero ¿por qué? ¿Por qué precio medio y por qué FIFO? ¿Y por qué no LIFO? ¿Cuál es la lógica, no es cierto? Yo por lo menos siempre analizo las situaciones de esa manera. Cuando entiendo el por qué no, no se me olvida más, me queda súper claro que no lo tengo que considerar más. Es por una cuestión súper simple. Es porque estas normas, ¿no es cierto?, lo que nos dicen es que todos los montos que nosotros presentamos en los estados de situación financiera tienen que ser montos que estén actualizados, montos que sean a un valor razonable, que es como el valor de mercado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en el sistema FIFO, que dice primera entrada, primera salida, estamos buscando aquí que lo más antiguo que tenemos en nuestro inventario sea lo primero que se va vendiendo, de manera que lo que queda en el inventario sea lo más nuevo. Y si es lo más nuevo, quiere decir que tiene un precio, ¿no es cierto?, que está más acorde al mercado. Y cuando yo saco el precio medio ponderado, también, porque ¿qué es lo que hago? Que yo tomo las unidades más antiguas y las más nuevas, saco un promedio y ahí las vendo. Pero el LIFO nos decía que lo último que entra es lo primero que sale. Entonces, si yo pienso y digo, lo último que entró a mi inventario es lo primero que va a salir, me voy a ir quedando con la mercadería sin los costos más antiguos. Y no es lo que busca la norma. La norma busca que tú te quedes con valores de mercado en tu inventario, no con el valor más antiguo, con una mercadería que compraste hace mucho tiempo y que la tenía ahí, no la vende, no la vende, no la vende. ¿No es cierto? Porque siempre vas a ir comprando y vas a ir vendiendo lo último, dice el LIFO. Entonces, ¿qué pasa con lo más antiguo? Me voy a quedar. Entonces, por eso se elimina el LIFO, porque no cumple este principio que es el que hoy en día establecen estas normas. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió más o menos? Quiero que para que ustedes se hagan una idea y entiendan el por qué. ¿Sí? ¿Se entiende o no?
chiquillos? Sí. Sí, profe. Entonces, el costo de FIFO, que es la palabra en inglés, PEPS en español, ¿no es cierto? O el costo promedio, dicen, una entidad utiliza la misma fórmula de costo para todos los inventarios. Esto también es importante. No es que estas unidades, ¿no es cierto? Tengo dos líneas de producción. Estas las llevo FIFO y estas las llevo precio medio. No. O es todo FIFO o es todo precio medio. Dice, para los inventarios con una naturaleza uso diferente puede estar justificada, pero es muy, muy puntual los casos en donde se justifica que se lleven distintos. Pero por lo general es todo lo mismo. Eso está en el párrafo 25. Dice, la fórmula de FIFO asume que los productos en inventario comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar. Claro, porque lo primero que entró es lo primero que salió. Y consecuentemente que los productos que quedan, final, en la existencia, serán los producidos o comprados más recientes, que es lo mismo que yo le estaba diciendo recién. Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio, el costo de cada unidad de producto se determina a partir del promedio ponderado del costo de estos artículos poseídos al principio del periodo y del costo de los mismos comprados o producidos. Claro, porque yo tomo los que tenía más antiguos, más los nuevos, los divido por la cantidad de unidades y ahí tengo el costo. Y eso lo pueden ver, si ustedes quieren, en el párrafo 27. Se los muestro aquí para que les quede más claro. Perdón. Aquí hay dos tarjetas de existencia, que son las que llevan las empresas. Ustedes las tienen que haber visto si vieron ya contabilidad, pero es para hacer un refresh. Entonces tenemos el costo promedio y el FIFO. Fíjense la diferencia, aquí está. Entonces, en el costo promedio, ¿no es cierto? Yo tenía un inventario inicial y tengo una compra, una producción. ¿Qué es lo que hago? Sumo. Fíjense, aquí dice 500, le sumo las 520 que entraron, me quedan 1020. Y estas 500 tenían un precio de 55 y me suman 27.500. ¿Qué es lo que hago? Sumo estos 27.500 con este nuevo valor, que son las 520 que traen un nuevo costo, fíjense, un nuevo precio, a 57. Entonces la sumo, ¿y cuánto me da? 57.140. ¿Cómo determina este costo promedio que me dio acá abajo de 56,2? Divido nomás. Digo, tengo un total de 57.140 plata en mi inventario y corresponden a 1020 unidades. Divido 57.140 de 1020 y me da este costo promedio, 56.02. Entonces, cuando yo vendo, que en este caso hay una venta a 9.40, yo voy a vender a ese costo promedio. No me voy a preocupar de cuáles son primeras, cuáles son después. No, las vendo al promedio nomás. Distinto a lo que pasa en el FIFO. Miren, en el FIFO tengo que tener este detalle, y que es lo mismo que nosotros vamos a ver ahora cuando revisemos el sistema de costeo en que van detalladas. Es por esto. ¿Es por qué? Porque si la misma situación, yo tengo este inventario de 500, que son a 55 pesos, y tengo una compra, una producción de 520 más. ¿Cuánto tengo? Las mismas 1020. Pero tengo que hacer la diferenciación de los distintos precios, cuántas son de 55 y cuántas de 57. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo, como dice, lo primero que entra es lo primero que sale, quiere decir que yo, si vendo las mismas 940, voy a tener que tomar las más antiguas, que son, voy a tener que vender primero estas 500 a 55. Y las que me faltan, para llegar al monto total de la venta, que son 940, son 440, las voy a vender a 57. De manera que el saldo que me queda aquí, que son 80, ¿no es cierto? 1020 menos 940 son 80, me van a quedar al último valor. ¿Se fijan? Al último valor. Y fíjense aquí también, miren, este FIFO me da un costo de 4.560 el inventario. Y este precio medio ponderado me da un costo menor, 4.482. Eso también lo vamos a analizar al final. Yo les hago un comparativo, porque me interesa que ustedes también entiendan esto, que el tomar o utilizar, ¿no es cierto?, un método distinto tiene un impacto en el resultado, tiene un impacto en la gestión, tiene un impacto en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque te afecta el costo, es distinto. El costo si tú llevas
costo promedio ponderado o llevas FIFO. ¿Se fijan? El FIFO tiene un costo más alto que el precio medio ponderado. Y es por una cuestión súper simple, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos haciendo una división. Aquí estamos sacando un promedio. Acá no. Entonces, obviamente que eso te va a afectar y tú vas a tener con el precio medio ponderado un valor más bajo que el FIFO. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ustedes ya habían visto, pero yo quería mostrarle un poquito más en detalle esta parte. Entonces ahora veamos el costeo por proceso cuando hay inventario inicial, pero con el método FIFO. Entonces aquí lo mismo, una característica distintiva de este método, que puede ser PEPS en español o FIFO en inglés, en el costeo por proceso es que el trabajo realizado en el inventario inicial se mantiene separado. Por lo que les acabo de mostrar, ¿verdad? Hay que tener esta separación. Los costos generados y las unidades producidas en el periodo actual se utilizan para calcular el costo por unidad equivalente del trabajo realizado en el periodo actual. Entonces ustedes se van a dar cuenta que nosotros no tenemos este monto total de costo unitario, sino que tenemos el costo unitario del periodo y el costo unitario que viene del periodo anterior, del inventario inicial. Entonces, aquí dice, se presentan separadas las unidades terminadas que provengan del inventario inicial y las iniciadas en el periodo. ¿Ya? Por lo que les acabo de señalar. Y también vamos a utilizar estos 4 informes para poder aplicar este método FIFO cuando tenemos este inventario inicial. Entonces, aquí, en una sola lámina, para que podamos hacer la relación, vamos a revisar uno de los ejercicios que, déjenme ver el nombre, pero no copié el encabezado, si no, no me caía en la página. ¿Cuál es el que usamos con el FIFO? A ver. Ah, también de los cohetes. ¿No? Sí, era de los cohetes. Sí. Entonces, en este ejercicio, que era también de los cohetes, nos decía que las unidades por contabilizar nos da los datos. Ustedes pueden después tomar el mismo ejercicio y contrarrestar con esta información para que vayan haciendo el cruce, el análisis, ¿ya? Entonces, lo que me interesa a mí es hacer la relación ahora, más que ver cómo llegaron a los cálculos, porque eso ya lo hicieron con Javier. Entonces, el inventario inicial, decía que traíamos en el ejercicio 4.000, las unidades que se iniciaban en este proceso, que este es el primer departamento, el departamento 1, eran 40.000, y eso me daba 44.000. ¿Cómo las contabilizo? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Bueno, de estas 44.000, nos decía el ejercicio que habían 9.000 que estaban en proceso, que habían del inventario inicial 4.000, aquí están las mismas 4.000, y que del total, por lo tanto, la producción de las terminadas y las transferidas eran 31.000. ¿Ya? Ahí se hacía un cálculo que eran estas, habían 35.000 menos las 4.000 que venían del inventario inicial, nos daban las 31.000 las terminadas y transferidas. Listo. Una vez que eso estaba claro, nos pasamos al plan de producción equivalente. ¿Ya? ¿Qué nos dice este plan de producción equivalente? Son las unidades, ¿no es cierto? Es la distribución de las unidades, tal como lo vimos. Pero aquí está la diferencia, ¿no es cierto? Yo tengo las terminadas y transferidas del inventario inicial, las del periodo y las en proceso. Entonces, las terminadas y transferidas del inventario inicial son las 4.000. También se asume que la materia prima se agrega toda, ¿no es cierto?, al principio. Por lo tanto, ¿a cuántas unidades les voy a agregar materia prima? A ninguna, pues ya fue agregado. ¿A cuántas les tengo que agregar mano de obra? Como decía que traían un avance del 40%, yo les voy a agregar mano de obra al 60% de las unidades de este inventario inicial. ¿Ya? Al 60%, que es cuánto le agrego en este departamento. Como ya viene el inventario inicial, y traían un avance del 40%, quiere decir que al 60% de las unidades, es decir, 6 por 4, 24, ¿no es cierto? A 2.400 unidades yo les voy a agregar mano de obra, y a 2.400 les voy a agregar los costos indirectos de fabricación, de las que vienen del inventario inicial. Pero de las que son terminadas del periodo, ¿no es cierto? Como están terminadas,
A todas las unidades le aplico la materia prima y los costos de conversión. Y las unidades en proceso, que son las que se están realizando en este periodo, eran 9.000, las que tenemos acá. También se agrega al principio la materia prima, por lo tanto las 9.000 tienen la materia prima. Y en esta nos señalaba el ejercicio que tenían un 60% de avance. Por lo tanto, aquí, como es nueva, no es que vengan del inventario inicial, este 60% de avance, 6 por 9, 54, tenemos que son 5.400 unidades que les vamos a agregar en este periodo de mano de obra y 5.400 que les vamos a agregar costo indirecto de fabricación. Y sacamos nuestros totales, ¿no es cierto? ¿Cuántas son, cuántas unidades tenemos que les aplicamos materia prima, cuántas manos de obra y cuántos costos indirectos de fabricación? Listo, me voy al otro, al número 3, al plan de costos por contabilizar, donde lo que me interesa a mí es saber los costos unitarios para poder llegar a los costos contabilizados. Entonces digo, ¿cuánto es el costo anterior? Todos estos datos siempre van a estar dados, ¿ya? Y de hecho en el ejercicio vienen dados. A ustedes les dicen, viene un cuadrito, ¿no es cierto?, donde dice ahí, el costo anterior es 31.560, el costo de este departamento, del departamento 1, para la materia prima son 140, el costo de la mano de obra 50 y el costo del CIP 90 para este departamento. ¿Qué tenemos que...? Entonces, este es un dato que solamente ustedes van a copiar y van a transferir. ¿Qué es lo que tenemos que colocar aquí? Las unidades. ¿Cuántas son las unidades, no es cierto, que traen costo anterior o de inventario inicial? 4.000. ¿Cuántas son las unidades que nosotros aplicamos materia prima? 40.000. ¿Cuántas son las unidades que aplicamos o que tenemos que considerar para la mano de obra? 38.800 y para el CIF 38.800. Estos datos, ¿no es cierto?, se traen directamente del plan de producción equivalente. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Solo calcular los costos unitarios. Dividir, ¿no es cierto? 40.000 de eso, me da eso, 40.000, o sea, 140.000 dividido de 40, 3,5, 50 de 38, 1,2, 90 dividido de 38, 2.320. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Esta suma, a diferencia del ejercicio que vimos anterior, ¿no es cierto? Esta suma es solamente la suma de los costos unitarios del periodo, porque esto trae su propio costo. Tengo que hacer esta diferencia. En el ejercicio anterior esta suma era toda del periodo. Acá no. Aquí tengo una parte que es del inventario inicial y otras que suman lo que es el costo unitario del periodo. Me voy al último, perdón, me voy al último, que es el plan de costos contabilizados. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Las unidades, estoy grabando, ¿no es cierto? Sí, estoy grabando. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo las unidades terminadas y transferidas del inventario inicial, ¿no es cierto? Y estas unidades terminadas y transferidas, tenemos costo anterior, ¿no es cierto?, que son por las 4.000 unidades. ¿A qué costo unitario? 789, o sea, me da 31.560. Mano de obra. ¿Cuánto es la mano de obra? Son para 2.400 unidades, que son las que están ahí, y el CIF también para 2.400. ¿Cuál es el costo unitario de cada uno? Lo hemos determinado acá. Para la mano de obra es 1.289 y para el CIF 2.320. Multiplicamos. Veamos las unidades terminadas y transferidas del periodo. ¿Cuántas son? 31.000, que son las que están acá. ¿Y cuál es el costo? 7.109, porque es el costo del periodo. Y esas son las que están terminadas y transferidas del periodo. Por lo tanto, tomamos este costo, ¿no es cierto?, que está conformado por materia prima, mano de obra y CIF, los 7.109. Y nos da 220.379. Y después nos vamos a las unidades en proceso, que estas unidades en proceso tenemos 9.000, 5.004 y 5.004. Con los costos unitarios, el costo de la materia prima, 3.5, mano de obra 1.289 y CIF 2.320. Listo, entonces, el costo contabilizado de las unidades en proceso son 50.990. El costo de las unidades terminadas y transferidas del periodo son 220.379. Y de las terminadas, pero que venían del inventario inicial, 40.220. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de venta?
va a ser de las terminadas y transferidas, ¿verdad? Esas son, y eso es la suma de estos 40.222 más esos 220.379. ¿Cuánto da? Ese costo que tenemos ahí. 260.601. Acuérdense de ese valor para cuando hagamos la comparación. Listo. ¿Esto queda claro? Esto es un repaso. ¿Queda claro? Con este método FIFO. ¿Sí? No lo puedo ver. Ahí. No lo puedo ver. Listo. Entonces, vámonos al departamento 2. Como es un poquito más grande, la planilla no las puede poner todas en una pura lámina. Entonces, vamos al ejercicio 2, lo mismo. El departamento 2, perdón. Entonces, lo mismo. Partimos con nuestro plan de producción, tomamos los datos que vienen del departamento anterior, ¿no es cierto? Y vamos a definir. Las unidades que se reciben del departamento anterior, 35.000. Las unidades iniciales de este departamento, 6.000. Y las unidades que inician este proceso son 5.000. Todos esos datos están dados en el ejercicio. Y ahí hacemos 46. Dividamos estas, ¿no es cierto? ¿Cuántas son terminadas y transferidas del inventario inicial? Estas, 6.000. Las unidades de proceso también nos da el dato y nos dice que son 2.000. Y por lo tanto, las unidades terminadas y transferidas del periodo eran 38.000. Y ahí hacemos el cuadro, ¿no es cierto? Esto siempre tiene que cuadrar 46, 46. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la producción equivalente de estas 46.000 unidades. Vamos a revisar, porque estamos en método FIFO, las unidades terminadas y transferidas del inventario inicial, 6.000. Las terminadas del periodo 38 y las en proceso, 2.000. El costo del departamento anterior, ¿ya? Eran 6.000, 35.000. Para unidades, acuérdense que esta parte de la producción equivalente siempre son unidades. La materia prima, como se agrega siempre al principio, no tenemos para estas terminadas, porque están terminadas, se aplicó antes. Pero sí tenemos que aplicar costos de conversión. ¿Por qué? Porque solamente estas traen un 20% de avance. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que nosotros vamos a agregar? Les vamos a agregar mano de obra y CIF al 80% de estas unidades. Y el 80%, 6 por 8, 48, 4.800 unidades, en las que tenemos que agregarle mano de obra y costo indirecto de fabricación. Las terminadas del periodo, bueno, todos, ¿no es cierto? Materia prima, mano de obra y CIF. Y las unidades en proceso, también nos dice el ejercicio que traen un 30% de avance, por lo tanto, de estas 2.000, solamente aplicamos un 30%, 3 por 2, 6, les vamos a aplicar o considerar que tienen incorporada mano de obra y CIF, 600 y 600 unidades. Y ahí sacamos nuestros totales, 43.400, 40.000 en la mano de obra. Y así nos vamos al informe número 3. Que es el plan de costos por contabilizar. Entonces, en este plan de costos por contabilizar, este dato es un dato dado, también lo dan, siempre lo van a entregar. Y dice que el costo anterior es 66.880. El costo del departamento anterior, ese dato no es dado, ese es el dato que obtuvimos acá, ¿no es cierto? 260.601, el que viene del departamento anterior. La materia prima, la mano de obra y los CIF me los dan de este departamento. Las unidades las saco del informe número 2, del plan de producción equivalente. Entonces tenemos 6.000, 35, 40.000, 43.400 y 43.400, ¿no es cierto? Que son los que están aquí. ¿Y qué es lo que hago? Sacar mis costos unitarios, pues eso es lo que me interesa en este informe número 3, saber los costos unitarios. Del costo anterior, tengo un costo unitario de 11,147, del costo del departamento anterior, 7,446, y del costo del periodo,
4,535, haciendo la división. Listo, estoy lista ahí, me voy al último informe, que aquí no sé por qué no le puse el nombre, ¿ya? Pero son el costos contabilizados. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Digo, unidades terminadas de transferida alimentaria inicial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo? Costo anterior, ¿para cuánto? Para 6.000 unidades. Para mano de obra 4.800 y para SIP 4.800. ¿Cuánto es el costo anterior? Aquí lo tengo. ¿Cuánto era el de la mano de obra? Aquí lo tengo. ¿Y cuánto era del SIP? Acá. Listo. Multiplico, ¿no es cierto? Sumo y me da que las terminadas y transferidas del inventario inicial son 79. 0,50. Ok, me voy a ver ahora las terminadas y transferidas del periodo. Tengo 35.000 unidades, ¿no es cierto? Con ese costo de 266.10. Y las del periodo, que son 38.000 unidades, ¿no es cierto? Que viene la información del plan de producción equivalente. ¿A qué costo? A 4.535. Aquí, para eso determinamos esto. Entonces ahí puedo decir que el costo de las del periodo son 172.330 pesos. Pero también tengo que dejar valorizadas las que están en proceso. Y las que estaban en proceso eran 2.000, a las cuales le incorporé materia prima, 600 a las que le incorporé mano de obra y 600 a las que le incorporé SIF. ¿Por qué? Por el grado de avance. ¿Cuál es el costo unitario? Están acá, 2,1613, 0,922. Y así llego a un costo de las unidades en proceso de ese monto. ¿Cuál es el costo de venta? Las terminadas y transferidas, tanto del inventario inicial como del periodo. Entonces sumo ambos valores, ¿no es cierto? Y aquí me da 511,990. Este valor, recuérdense, para la comparación que vamos a hacer después respecto de los dos métodos y los costos. Este es el monto que me interesa que se recuerde, porque ya pasó el primer departamento y determinamos un costo de transferencia, que es el costo, ¿no es cierto?, este costo de transferencia que tenemos aquí, que aparece como costo del departamento anterior, y ahora le sumamos los costos del segundo departamento para llegar a un costo total de 511,990. ¿Para cuántas unidades? Para estas que tenemos acá. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Se recordaban? ¿Sí o no? Vamos al costeo por proceso. Al precio medio ponderado. El precio medio ponderado dice el total de todos los costos que ingresan a la cuenta de producto en proceso. Y aquí no importa si vienen del inventario inicial o del trabajo iniciado durante el periodo, ¿ya? Y se divide entre el total de unidades equivalentes para el trabajo realizado a la fecha. El costo se calcula sobre el total de unidades sin diferenciar entre aquellas que vienen del inventario inicial y las del proceso. Esa es la diferencia con el FIFO, que no hay esta diferencia. También ocupamos los 4 informes. Entonces les muestro también en una sola lámina, ¿no es cierto?, el ejercicio, ¿dónde está la diferencia acá? Que en estas unidades terminadas y transferidas del inventario inicial que están en el plan de producción, yo aquí voy a considerar todas, ¿no es cierto?, la materia prima, toda la mano de obra y todos los costos indirectos de fabricación. Después, cuando me voy al plan de costos por contabilizar, aperturo la materia prima, la mano de obra y el SIF entre lo que viene del inventario inicial y lo del periodo. Pero cuando calculo el costo unitario, las tomo todo ese valor y lo divido por el total de unidades y así obtengo los costos unitarios. ¿Se fijan? Estoy tomando todos los valores y dividiendo del total de las unidades y tengo el costo unitario. Y así me da este costo de 7,4. Y cuando muestro en el plan de costos contabilizados, digo, ¿cuántas son las terminadas y transferidas del inventario inicial, del periodo y las que están en proceso? Y hago las multiplicaciones. ¿Por qué costo? Por el costo total. No hago la diferencia que vimos recién. Entonces tengo 7,4, 7,4 y aquí están los otros costos. 3,5, 1,4 y 2,5. ¿Ya?
¿Cuál es el costo de transferencia? Como aquí está el departamento 1, 2.59. Nos vamos al departamento 2. Lo mismo, cuadro, ¿no es cierto?, las unidades. En el plan de producción equivalente lo mismo. Unidades terminadas y transferidas, todo. Incorporo todo. Las unidades de proceso, voy a considerar solamente cuánto es el avance, y a esas son las que les voy a incorporar los costos de conversión. En el plan de costos por contabilizar, lo mismo que vimos recién. Tomo los totales de costo de departamento anterior, materia prima, mano de obra, SIF, lo divido del total de unidades y obtengo los costos unitarios. Y cuando veo el plan de costos contabilizado, hice la multiplicación. Aquí dice 12.1, pero es lo mismo que 12.093, ¿ya? Porque está hecho en un Excel. Entonces, tengo los costos de la unidad terminada de transferir inventario inicial y las del periodo, sumo ambos costos, y ese es el costo de venta, 510.200. Entonces, si ustedes se fijaron, y con esto termino, si ustedes se fijaron, y por favor pónganme atención acá porque esto no lo habían visto, pero quiero que hagan este análisis. Teníamos dos métodos. En el FIFO tuvimos un costo de unidades terminadas y transferidas de 511.990. En el precio medio ponderado, 510.200, más bajo. Y si considero además las unidades en proceso, ¿no es cierto? Tengo en el FIFO 5.521 y en el precio medio 5.680. Voy a sumar los totales. ¿Cuál es menor? El precio medio ponderado. Se fijan que en el cuadrito, o se recuerdan que cuando les puse las tarjetas de existencia, también el precio medio ponderado era menor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí este método de promedio ponderado conduce a un costo de venta más bajo y por consiguiente a una utilidad en operación más alta y a impuestos sobre esas utilidades que van a ser más altas en comparación con el método FIFO. Esto es súper importante entenderlo, conocerlo antes de optar por este método, ¿verdad? Ahora, la mayoría de las empresas efectivamente opta por el precio medio ponderado, porque es más sencillo, es más fácil de llevar, y porque además tenemos este impacto, ¿ya? Tenemos este impacto. Van a decir, sí, es un costo de venta menor, pero es más utilidad. Bueno, pero ¿qué le interesa a los inversionistas? Tener más utilidad porque así obtienen más dividendos, ¿verdad? No es que la empresa le quiera tener pérdida para pagarle los impuestos, y al final lo que pagan de impuestos no es tanto, pero sí le interesa tener utilidad por el tema de dividendos. Próxima clase, chiquillos, pónganme atención. Este ejercicio que está aquí, que es el que les dejó subido la profesora Javiera, el que ustedes van a revisar el miércoles en el taller con Dominique, ¿ya? Háganlo de manera que puedan solamente revisarlo con ella. El 31 tenemos este control sumativo, que va a ser el cuestionario de costo por proceso, en donde vamos a ver casos prácticos con alternativa y preguntas de concepto. Y vamos a hacer un avance sobre los costos compuestos. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Eso. Sé que fue un poco larga, pero es que la clase ahora, voy a detener aquí.